Ahí empezamos. Yo te aviso. Bien. Ahora sí. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con los biomas en el mundo, atendiendo que ya sabemos qué son los biomas, sabemos cuáles son los factores que determinan la presencia de los biomas. Entre estos factores, el determinante es el clima, y si nosotros superponemos un mapa del clima del planeta y un mapa de los biomas del planeta, o un mapa de la vegetación, van a ver que los límites prácticamente son los mismos, ¿sí? Bueno, y esto nos indica que está el clima implicado claramente en la determinación de la presencia de los diferentes tipos de biomas. Vimos cuáles son las principales formaciones vegetales que le dan los nombres a los biomas, y ahora vamos a entrar a un poco ver la distribución de estos biomas en el planeta. Esta clasificación que hemos tomado es una clasificación simple, básica. Según los autores, vuelvo a decir, ustedes van a ver diferentes clasificaciones de los tipos de biomas, algunas mucho más exhaustivas, más detalladas, pero en definitiva, ustedes lo que tienen que saber es que esta distribución está condicionada por el clima, y los principales biomas son, como ya les dije, los bosques, las sabanas, los desiertos, los distintos tipos de praderas, estepas, en el hemisferio norte la tundra, ¿sí? La vegetación de montaña, alpina o andina para nosotros, lo que se conoce como chaparrales, que es otro tipo de vegetación que según el lugar también cambia el nombre, pero la fisonomía, ahora van a ver la fisonomía de un chaparral o sabana, que también se conoce. Chaparrales y sabanas son como de transición por el tipo de formaciones vegetales, ¿sí? Y fíjense dónde están los principales bosques tropicales en el planeta y por qué no estarán en forma continua y no será toda esta franja verde a la altura del Ecuador. Porque justamente tenemos diferencias entre continentes, océanos, tenemos la circulación del aire, tenemos la posición de la Tierra cambiante, y hay una serie de factores que están condicionando, y tenemos elementos que están condicionando el clima, y a su vez, como dijimos, el clima, las variaciones del clima condicionan la presencia y los límites de los bosques. El planeta no es igual, no tenemos la misma circulación de los vientos, la posición del eje de la Tierra y la posición del planeta. Todo eso está produciendo las variaciones climáticas y todo lo que nosotros sabemos, las diferencias en el movimiento, por ejemplo, de las corrientes marinas, las diferencias de temperaturas entre aguas y la Tierra. O sea, tenemos una serie de condicionantes por los cuales la Tierra no es homogénea, es distinta según el lugar donde estemos viviendo en el planeta. Por eso no tenemos bosques en una sola distribución, digamos, continua en una franja a la altura del Ecuador. Y vamos a ver que lo mismo pasa con otro tipo de biomas, como son los desiertos. ¿Sí? Miren las tonalidades acá, donde tenemos los principales desiertos del planeta, como los tenemos acá en África, ¿sí? Tenemos en zonas montañosas, también tenemos desiertos, y en otras partes del mundo hay una serie de desiertos que ustedes deben haber escuchado hablar, que son los desiertos costeros, que están en algunos lugares del planeta y están solamente en las costas. Toda esa posición tan dispar que les parece a ustedes a simple vista está directamente relacionada al clima que tenemos en el planeta. Vamos a empezar por un tipo de bioma muy característico, que tiene una distribución circumpolar. Habíamos hablado de las distribuciones digamos, que circulan. Recuerda que cinturones, en este caso por ejemplo, de distribución de flora y fauna,
en el hemisferio norte. La biogeografía nos dio la terminología de este tipo de áreas, ¿sí?, que circundan al planeta. Esta es una, la tundra, y está en el hemisferio norte. La tundra a nosotros nos resulta bastante extraña porque podemos llegar a tener algunos ambientes muy parecidos, como por ejemplo en la Antártida, ¿sí?, y muy cerca, digamos, en Tierra del Fuego, la Antártida, son zonas muy frías, pueden llegar a aparecer algunos arbolitos, pero en general fíjense que la fisonomía de la vegetación es de crecimiento muy baja, ¿sí? Y por supuesto que tienen, todos los biomas en diferentes formas tienen una gran riqueza de la biota, ¿m? Y van a encontrar desde aves, y cuando van a los listados, en estos lugares, a los listados de la fauna, se pueden llegar a sorprender por incluso hasta la diversidad de herbívoros, por ejemplo acá, carnívoros, osos polares, zorras, aves de presa para todo esto, ¿sí? Se observan, por ejemplo, situaciones parecidas a las de la tundra, a este paisaje que ven acá, fisonomías parecidas en la alta montaña, porque ustedes saben, como dijimos, que la temperatura con la altura en las montañas disminuye y podemos llegar a tener zonas de nieves permanentes, como ustedes conocen acá, han visto el Chañi y demás. A medida que subimos y nos acercamos a esas zonas tan frías, se repiten estas fisonomías de la vegetación en altura, igual que en latitud. Por eso es que incluso en los trópicos hay regiones que le van a llamar tundra, tundra alpina, tundra andina, pero para nosotros ese tipo de vegetación está más relacionado a lo que conocemos como la vegetación altoandina y a algunos sectores que tienen nombres particulares, como por ejemplo las vegas, las zonas de vega de altura, son parecidas, ¿sí?, en cuanto a la estructura de la vegetación. No van a encontrar bosques, salvo algunos bosques relictuales acá en el norte, acá en la montaña, en los Andes, pueden encontrar algunos bosques que pueden llegar hasta esta zona. Y deben haber escuchado hablar del polilepis, ¿sí?, de la queñua, por ejemplo. Ellas la van a ver cuando vean los ecosistemas, digamos, perdón, cuando vean los biomas del noroeste argentino. En este caso, lo que nos interesa es que ustedes relacionen estos lugares, por ejemplo, las tundras en el planeta, con lo que siempre estamos reiterando, el clima. Y acá estas gráficas que ustedes deben conocer, estas gráficas son diagramas o climogramas que le llaman, que representan abajo los meses del año en el eje de las X, y en los ejes de las Y vamos a tener las temperaturas en grados centígrados y las precipitaciones en milímetros, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener la distribución de las precipitaciones y la distribución de las temperaturas. Y como ustedes van a ver, representados en distintos tipos de gráficas, uno de líneas y otro de barra, y si miran, van a poder ver cuáles son los meses donde tenemos mayores precipitaciones y mayores temperaturas, ¿sí? Si hay o no hay estacionalidad marcada, y cuáles son las características climáticas de este tipo de bioma de tundra. Y obviamente dónde se encuentran ubicadas, predominantemente en el hemisferio norte, ¿sí? Y en algunos sectores, casualmente esto que ven acá, en una posición, podríamos decir, subtropical, ¿sí?, está vinculada a las grandes cadenas montañosas donde se encuentra, por ejemplo, el Himalaya. Este es un seguro clima de montaña y donde se repite este tipo de bioma, ¿sí?, conocido como tundra, y acá no se llama tundra, debe tener otro nombre, pero la fisonomía de la vegetación es la misma. Miren los nombres de los lugares casi impronunciables para nosotros, ¿sí? Básicamente acá podríamos mencionar algunos, como Oruro. ¿Por qué se ve esta vegetación que supuestamente es de tundra en la cordillera de los Andes?
por lo mismo que les acabo de comentar. Con la altura disminuye la temperatura y los climas se repiten y por ende podemos encontrar fisonomías de la vegetación comparables y biomas que son homologables, ¿sí? Acá nosotros no le llamamos tundra. Como les dije, es prácticamente el dominio andino-patagónico en la clasificación nuestra biogeográfica y es a su vez una vegetación más vinculada al pastizal altoandino y a las vegas, ciénagas y bofedales, como se conocen acá, ¿sí? Y acá en el sur también encontramos. ¿Y qué pasa con el clima acá? Fíjense, normalmente las precipitaciones están, en este caso, en Oruro, están concentradas en verano, ¿sí? Y bajan notablemente, una sequía muy importante en invierno. Bajan levemente, las temperaturas son constantes y fíjense los promedios de temperatura que tenemos acá, entre 0 y 10 grados, ¿sí? Y las precipitaciones son muy bajas también. Oruro es una zona muy seca, ¿sí? Pero estamos hablando de una altura importante sobre el nivel del mar. Bueno, un poco para relacionar bioma con clima. Vamos a otro bosque, al bosque tropical, perdón, al bosque boreal o de taiga. Este bosque, que también lo conocen como taiga, ahí me di cuenta que yo en la clase, y quiero corregir eso, hice una confusión entre tundra y taiga, ¿sí? Pero ahora la corrijo y cualquier cosa, ustedes ya saben que la taiga en este caso es un bosque, es un tipo de bosque frío, ¿sí? Un bosque boreal, ¿sí? A diferencia de todo lo que acabamos de decir recién. Bosque boreal del hemisferio norte es muy conocido, ¿no? Y fíjense que se caracteriza por los famosos bosques de pino, de coníferas, siempre verde, que abarcan también grandes extensiones. Y el nombre taiga viene de Asia, de la Siberia, ¿sí? Donde son característicos estos bosques. Por supuesto, con una diversidad de especies y acompañantes muy ricos en líquenes, en musgos, y acá también se estudian, bueno, en estos lugares, en zonas pantanosas de estos lugares, son característicos estos géneros de briófitas que se llaman, y son muy estudiados, por ejemplo, para algunas líneas de estos ambientes, son muy estudiados para nosotros, porque son la base de algunas disciplinas, ¿no? Interesantes y distintas del hemisferio norte, como por ejemplo el estudio del pasado, de las migraciones y los desplazamientos de los hielos y los glaciares que han quedado registrados en las turberas de Fagnum que les mostraba recién, que son unas briófitas que también están en el hemisferio sur. Son lugares muy ricos en cuanto a la buena preservación que tiene todo lo que fosiliza en ese lugar. Es un lugar ideal, estos bosques son ideales para la conservación. Miren dónde están distribuidos, como bien dijimos, gran parte de la distribución está en la taiga, sí que se conoce, y fíjense que predominantemente hemisferio norte, como ven acá, y los promedios de precipitaciones y temperatura. Son lugares bastante húmedos, muy lluviosos, como verán, como pueden ver acá, ¿sí? Son lugares lluviosos y prácticamente con estacionalidad también marcada entre verano e invierno, como pueden ver por las curvas de temperatura. Bueno, vamos a seguir un poquito, vamos a entrar a bosques más templados. Imagínense que vamos siguiendo el planeta, la distribución, mirando el planeta y siguiendo los biomas de norte a sur, más o menos, desde las zonas frías, más frías, a las zonas más templadas y vamos a ir yendo hacia las zonas más cálidas o tropicales. Y hablando de los bosques templados, que son los biomas más alterados del planeta por la cantidad de población, es donde nosotros, o ustedes vieron que en el hemisferio norte en especial, donde están estos bosques, están las principales ciudades, los principales asentamientos de
de gente, y bueno, y no solamente de gente, sino también todo lo que implica, ¿no? El aprovechamiento de las zonas, estas boscosas templadas. A ver, cuando digo esto, hablo de lo que acá pueden leer, la construcción, los árboles usados para la construcción, todo lo que implicó la deforestación, la agricultura en estas regiones, ¿sí? Es uno de los biomas más alterados que tenemos en el planeta. Y estos bosques templados, bueno, por supuesto, están actualmente con actividades muy diversificadas y sí, hubo mucha pérdida, por supuesto, como es lógico, de hábitat para las especies en estos ambientes, que se ha visto obligada a desplazarse, ¿sí? A migrar a otras regiones, en general regiones más frías. Fíjense acá la distribución de estos bosques en el hemisferio norte, donde podemos tener los bosques templados, en Europa, y como les decía, estas son las zonas archipobladas, históricamente también. Miren este sector este de asiático, ¿sí? Sureste asiático, y en relación a las precipitaciones, casi todos los bosques, ustedes van a ver que necesitan promedios anuales altos de precipitaciones. Si hubo momentos de sequías, tiene que compensar con momentos de altas precipitaciones. Es necesario para sostener un bosque la presencia de las precipitaciones a lo largo del año, distribuidas o de alguna forma concentradas para que permitan sostener esa biomasa, ¿sí? Y en el hemisferio sur, mucho más concentrado, por ahí la profe Nelly les va a contar un poco de estos bosques templados, estuvo por ahí no hace mucho tiempo, creo que hace una semana, más o menos. Estos bosquecitos templados son los bosques subantárticos que tenemos nosotros, muy famosos, acá también están en Australia, pero como ven en el hemisferio sur prácticamente no hay casi bosques templados, ¿sí? Vamos a pasar a otro tipo de bioma importante, muy importante en el planeta, que es el de las praderas, que están en climas templados. Nosotros conocemos estas praderas porque tenemos en la Pampa Argentina, que también le llamamos pastizales por el predominio, por supuesto, de las poáceas. Y estas praderas o pastizales que les decimos nosotros también, son muy interesantes porque están sobre suelos muy ricos. Esos suelos son suelos enriquecidos por la llegada de algo que se conoce como un sedimento eólico que cubrió en algún momento de la historia geológica estos lugares, y es muy típico porque así como se da en Argentina, se da en África, se da también en Eurasia, ¿sí? Y en algunos sectores de Australia. Han llegado sedimentos muy finos, eólicos de origen, a ver, y la composición es muy típica, tal vez los han estudiado en algún momento en Ciencias de la Tierra, que son los loes o les que se conocen, y que son suelos muy ricos y que le dan esa característica a estas estepas, que son tan importantes para la agricultura y la ganadería, ¿no? Y la mayoría, ¿no?, han sido, por supuesto, extensamente alteradas en gran parte del mundo para la producción de cereales como trigo, maíz y otros granos. Ustedes saben que nosotros somos grandes exportadores de granos. Nos peleamos todo el tiempo con el tema de la soja, el maíz, etcétera, y los impuestos. Vamos entonces un poco a la distribución de los climogramas en este tipo tan particular, como les decía yo, de suelo, que dan lugar. Fíjense que nosotros siempre decimos el clima está dando lugar al bioma. Miramos los climogramas, pero acá, en este tipo de bioma es muy importante el suelo. Con este aporte loésico, que les digo, de este tipo de sedimento muy rico en minerales, que permite los cultivos de todo lo que implica la agricultura cerealera en el planeta y también la ganadería.
se usa mucho para ganado. Y fíjense que acá está, en estos sectores de Estados Unidos, en Argentina, en La Pampa, en todo lo que es la Cuenca del Plata, fíjense acá, en toda esta zona, ¿m? Toda esta zona del Asia Central, están este tipo de praderas o estepas cerealeras, ¿no? Y son con, en general, estacionalidades marcadas, momentos de mucha lluvia, de mucha humedad y bajas de sequía, y temperaturas también moderadas, en realidad que alternan, ¿no? Alternan según la estacionalidad. Lo que yo les decía de estos chaparrales, que fíjense que acá también le llaman bosques. Muchas veces los van a ver no como chaparral, que es un término que viene de México y que no todos los autores, de hecho pocos autores lo utilizan, porque estamos hablando en realidad de un bosque esclerófilo, un bosquecito esclerófilo. Más parecido, por ahí ustedes han visto el bosque chaqueño, que son pinchudas las plantas, las hojas coreáceas. Este es muy parecido, este tipo de bosque, pero a diferencia de nuestro bosque chaqueño, este bosque tiene las precipitaciones en el invierno, ¿sí? Y la sequía en el verano. ¿Sí? Entonces son unos bosques distintos en ese sentido, pero muy característicos y están, como yo les había mencionado, en las costas mexicanas, de ahí viene el nombre, a lo largo del Mediterráneo, donde hay un clima que se llama Mediterráneo. Ese clima mediterráneo lo tenemos distribuido no solamente alrededor del Mediterráneo, sino en algunos sectores de Chile, en algunos sectores de Australia y México, como lo van a ver acá. Uy, casi que no se ve porque son, fíjense cómo está delocalizado este clima mediterráneo, que viene el nombre del Mediterráneo acá. Chaparral viene de acá, de toda esta zona, ¿sí? Y esta vegetación esclerófila se repite acá en Chile también, por la zona de La Serena, de Santiago de Chile, en el sur de África, en Australia, y es muy típico, son unos bosquecitos, son unos paisajes que si uno ve, por ahí piensa que está incluso hasta, para que se den una idea, pareciera la quebrada de Humahuaca, pareciera un prosopio como el Churqui, ¿sí? Pero no, son bosques mucho más continuos, muy distintos en el sentido del tipo de hoja que tienen, coreácea, pero son muy particular ese tipo de bosquecitos. Y en el Mediterráneo han sufrido prácticamente en toda esta zona alteraciones, han desaparecido estos bosques, porque obviamente es una zona altamente antropizada, históricamente antropizada el Mediterráneo. Pasaron los romanos, los otomanos, los griegos, todos. El desierto, los desiertos a ustedes les resultan más familiar, digamos, no saben perfectamente que en los desiertos no llueve, la fisonomía de la vegetación puede ser de prácticamente algunos pocos árboles, arbustos muy característicos, como pueden familias muy características de estos ambientes desérticos, como son las cactáceas, ¿sí? Los cardonales, y algunos otros arbustos muy particulares, pero prácticamente no tenemos un bosque continuo, no tenemos fisonomías boscosas acá. El desierto incluso puede llegar a ser hasta absoluto y prácticamente no tenemos estructura de la vegetación, no tenemos formaciones vegetales a simple vista. Aparecen un tipo muy particular que creo que Fabio les va a mencionar en la clasificación de Raunquier. ¿Cuáles son las formaciones que tenemos acá? Muy bajas, prácticamente son plantas enterradas, ¿sí? Bueno, obviamente los desiertos pueden ser locales también, a sombra de lluvia, como han visto ustedes, cuando pasa el viento y deja la humedad en una ladera y la tenemos hacia la otra ladera, la tenemos a la sequía porque el aire pasa totalmente sin nada de agua, como se ve en la quebrada de Humahuaca y en muchos otros lugares, donde se producen estas lluvias orogénicas con descarga de humedad en la montaña y hacia el otro lado biomas desérticos o semidesérticos, ¿sí? Y bueno, acá está mencionando que la escasez de lluvia se puede deber
a gran escala, y esto tiene que ver con el clima, la alta presión subtropical. Para los que no han repasado, repasen clima, porque ahí van a poder un poco también entender cuál es el límite y cómo y quiénes están interactuando a gran escala para la presencia de los distintos climas. Entre esos son los grandes centros de alta y baja presión del planeta, ¿sí? Zonas muy cálidas y muy frías, que son las que hacen mover el aire, ¿sí? Ustedes saben que el aire y el viento existe por movimiento del aire de centros de alta a baja presión y viceversa, ¿sí? O sea, hay un movimiento, una circulación que tiene que ver con la termodinámica del aire. Bueno, así se producen los grandes desiertos como el Sahara, el de Australia, ¿sí? Y vamos a ver el famoso desierto de Gobi, entre otros. Miren acá los grandes desiertos. Todos estos están relacionados a estos grandes movimientos de masa de aire a escala planetaria, ¿sí? Y estos también, o desiertos costeros que hablábamos también en algún momento, se producen, cuando empecé creo que les mencioné, se producen con relación a cómo circulan las grandes masas de aire en el planeta, ¿sí? Generalmente las zonas intertropicales son mucho más secas, ¿m? Que el mismo Ecuador, donde llueve y llueve constantemente y donde tenemos los grandes bosques. Y las zonas templadas y frías son más lluviosas, ¿sí? Bueno, miren los climogramas también. Miren acá este climograma, Antofagasta de la Sierra, que son nuestros vecinos. Podemos llegar rápidamente a Antofagasta de la Sierra. Miren las precipitaciones. No existen prácticamente. Estamos hablando del desierto más árido del planeta. Miren Antofagasta de la Sierra con relación, por ejemplo, acá, al Vilma, que está en el Sahara, ¿sí? Acá llueve un poco, por lo menos. Acá no llueve nada. Este lo tenemos nosotros acá en Sudamérica y es vecino nuestro, el desierto más árido del planeta, ¿sí? Las praderas tropicales y sabanas, ¿sí? Que son a veces transiciones, como les decía yo, en cuanto a la fisonomía de la vegetación, con los bosques achaparrados incluso, los bosques chaqueños o los bosques tropicales, depende. Las sabanas tropicales en general mezclan grandes zonas de pasto, de pasturas y de plantas bajas, con árboles más dispersos, más aislados. Tienen un periodo de sequía muy prolongada, y es que es muy importante, además de ese periodo de sequía, ¿no? Vamos a ver después dónde están ubicados, y además las sabanas son interesantes para nosotros porque el origen de la vida se sabe hoy que empezó en la sabana africana. La sabana la deben haber visto por todas las películas que ven de leones, de elefantes, de jirafas, de cazadores, etcétera, del África. Ese es el paisaje de sabana. Sabana tenemos en el hemisferio sur, las sabanas tenemos en América del Sur también, en Venezuela. El nombre de sabana en realidad es americano y viene de la sabana venezolana, pero a ustedes no les es tan extraña, les es familiar porque la han visto gracias a la diversidad de esa fauna tan espectacular que tiene la sabana, la conocemos todos. Y hoy se sabe que la sabana, especialmente la sabana africana, es el origen, el centro de origen de la especie nuestra, ¿sí? Coexistieron 5 o 6 especies del género Homo en el África, ¿sí? Y de acá se dispersaron para el resto del planeta. Es la teoría, la hipótesis que tienen más sustento hasta el momento, obviamente que esto es muy general lo que les estoy comentando. Ya van a ver evolución y van a charlar un poco más con la profe Emma sobre los centros de origen de nuestra especie. Bueno, y vamos a la sabana. Bueno, venimos de la sabana, ¿sí? Venimos de la sabana africana. Todos somos medio parientes, todos somos parientes. Fíjense esto que les decía, América del Sur tiene la gran sabana sudamericana, acá también tenemos en Colombia sabanas, esa misma fisonomía,
Si bien no tenemos la misma composición en la fauna, ¿dónde está más o menos ubicada la sabana? Es intertropical, ¿sí? No la vemos en otra parte del planeta. Y los periodos de sequía prolongada. Una característica de estos periodos de sequía tan prolongados que se ven acá, 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 no llueve, llueve muy poco, miren. Ese periodo de sequía muy prolongado tiene algo que es muy particular. Y cuando todo el mundo habla de los incendios que se producen en esta zona, muchas veces habla con desconocimiento de que la sabana naturalmente en su ciclo de regeneración, depende del fuego. Los fuegos naturales, por sequías extremas, se producen en estos biomas de sabana y es más, son muy necesarios porque la vegetación necesita del fuego. Hay muchas especies pirófilas que se llaman, que germinan después del fuego, ¿sí? Algunas que eliminan y dispersan las semillas después del fuego. Es un bioma que ha coexistido en su evolución con los incendios naturales. Los incendios naturales se dieron siempre, ¿sí? Obviamente que nosotros tenemos situaciones de incendios hoy antrópicos que están complicando mucho, mucho nuestros biomas y nuestros ecosistemas en realidad, y a su vez tenemos problemas de la antropización de estos paisajes, ¿sí? Pero lo que sí tengan en cuenta que los incendios naturales, por ejemplo, en Brasil y en muchos otros lugares del planeta, son importantes, han existido siempre, se producen naturalmente y son necesarios para la regeneración, en este caso, de la sabana. Bosques tropicales también son relativamente conocidos. Algunos pisos de nuestro bosque de yunga tienen estas características, ¿sí? Muy lluviosos, reciben lluvia permanentemente, prácticamente todo el año, y tienen las plantas adaptaciones como esta punta de goteo, grandes tamaños de hojas en los pisos inferiores del bosque para captar la luz. Hay una serie de características evolutivas de estos bosques y de adaptaciones para las cantidades de lluvias que presentan y obviamente para la captación de la luz entre un piso y el otro del dosel, que se llama, ¿sí? ¿Dónde están estos bosques? Estos bosques están prácticamente distribuidos mayoritariamente en lo que se conoce como el Amazonas, en Brasil, gran parte también de Perú, de Colombia, de Ecuador, ¿sí? También de Venezuela. Ocupa la vegetación boscosa tropical de este bioma característico de bosque, ¿no? Es un bosque muy típico que tiene prácticamente lluvia todo el año, como verán. Si se van, depende de dónde se vayan, puede haber estacionalidad más o menos marcada, pero la característica de todos estos bosques lluviosos, de lluvias permanentes, todo el año llueve acá, es esa que prácticamente no hay descanso, no hay estacionalidad, todo el año llueve. Lo que puede variar es la temperatura, puede variar también un poco, pero como verán, no mucho. Fíjense, las líneas de las temperaturas son prácticamente constantes a lo largo de todo el año. Pueden variar las precipitaciones según el lugar. Miren acá, tenemos como periodos de sequía, ¿sí? Pero en general, para sostener, al igual que en los bosques templados y fríos, las precipitaciones son muy importantes. Y las precipitaciones ecuatoriales son prácticamente constantes todo el año, como estos gráficos que estamos viendo acá, ¿sí? Y estos, ¿sí? Este otro, miren cómo llueve acá. Nosotros tenemos un bosque tropical, estacional, con estacionalidad marcada, que es nuestro bosque de yunga, que como ustedes van a ver si salimos al campo, y si no pueden ver, salgan, paseen, miren nuestros bosques, miren los perales, miren acá para la zona de la viña, vayan para la Almona,
suban a Yala y van a estar en el bosque tropical, que tiene tanto especies de árboles que tienen hoja verde todo el año, no pierden la hoja, como especies de árboles que van perdiendo la hoja ahora en otoño, como ya estamos viendo, que se van quedando sin. Alternan plantas caducifolias con perennifolias que se conocen. Y las lluvias típicas nuestras son las lluvias monzónicas. Tenemos esas lluvias monzónicas, se llaman así, y traen el nombre de la zona asiática, ¿no? De la zona de las zonas de la India, que deben haber visto también a través de las películas, las famosas lluvias monzónicas. Nosotros las tenemos en el verano básicamente, ¿sí? Imaginen nuestra yunga con nuestros pisos altitudinales. Y cuando hablamos de la zona montañosa, del famoso clima de montaña, y los biomas de montaña, acá hablan de alpinos, para nosotros podrían ser andinos, claramente, los biomas de montaña, como ven acá, nosotros también los tenemos, con esta vegetación tan típica, estas plantas arrocetadas, que se ven a medida que nosotros ascendemos y llegamos hacia la zona altoandina. Y fíjense, uy, a ver, me pasé, ay, no tengo, parece la de montaña, me faltó los climogramas de montaña. Sí, pero lo tenemos, en otro momento se los voy a mostrar porque por alguna razón no están. Es también muy parecido al primero que vimos nosotros, a uno de los que vimos, donde se ve en todas las zonas donde hay montañas, se ve este tipo de bioma, ¿sí? Está un piso más abajo del que nosotros mencionamos como tundra. ¿Se acuerdan que mencionamos la tundra? Bueno, como un piso inferior a la tundra está esta vegetación que se llama alpina o altoandina, y que tiene vegetación básicamente herbácea. No vamos a encontrar árboles, en general bosques en estos lugares, y con una biota muy característica, ¿sí? Bueno, lo que sí quiero mencionar es la antropización de los biomas. Nuestro bioma, como mostrábamos en la clase pasada, cómo el piedemonte de Jujuy ha sido alterado por las actividades del monocultivo de la caña de azúcar y del monocultivo del tabaco, a lo largo del planeta distintas actividades, no solamente la agricultura y la ganadería, ha alterado los biomas del planeta. También tenemos, por supuesto, todo lo que hacen los distintos tipos de asentamientos que tenemos los seres humanos, que hemos ocasionado nosotros, con nuestras ciudades, con nuestras villas, con nuestras, acá por ejemplo, distintos usos que hacemos a las zonas, al campo, a las zonas de campo, a los pastizales y a las zonas de agricultura, y así como a las zonas, como tenemos también zonas agrícolas, tenemos las zonas forestales, y algunas cuantas pocas zonas, y los colores espero que se puedan ver, donde todavía no hemos llegado alterando al paisaje. Y acá se puede observar, por ejemplo, esa antropización de los biomas, porcentualmente, según estas actividades, en distintas partes del planeta, ¿no? Acá tenemos Nueva Zelanda, ¿sí? Acá, por ejemplo, a ver dónde estaría, acá tenemos zonas del África. Si ustedes después miran en detalle, van a ver cómo se distribuyen, por ejemplo, acá en Norteamérica, ¿no? los distintos tipos de actividades. ¿Y dónde nosotros podemos tener este tipo de zonas donde todavía casi no hemos entrado? En muy pocas zonas. Esta es la división porcentual y acá lo podemos ver en el mapa. Podemos ver en el mapa y, por ejemplo, marquemos estas zonas de Europa, donde tenemos grandes densidades poblacionales. Fíjense, los lugares donde hay grandes ciudades, acá no se ve también, pero estas densidades están en grandes ciudades como Sao Paulo, ¿sí? En Brasil, en México, mega ciudades, mega urbes. Imagínense los biomas, ya habíamos dicho que esto es lo que alteró básicamente a todos los bosques templados por las distintas actividades, ¿sí?
por mencionar nada más que algunos los puntos rojos. Y podemos ir a algunos otros que tienen que ver con la agricultura, básicamente. Fíjense en los verdes, en el planeta, la forestación, donde están los principales bosques. Todos estos tonos en distinto grado y que acá están representados para distintas zonas del planeta, en América del Norte, Europa, ¿sí? Y Eurasia, etcétera, etcétera, están vinculados a la antropización del paisaje que ha producido el hombre y a los cambios y alteraciones que hemos realizado nosotros sobre los distintos tipos de biomas. Más o menos espero que les haya quedado claro, chicos. Los distintos y principales tipos de biomas del planeta están vinculados básicamente a los climas, en algunos casos a los suelos, ¿sí? Y como dije recién, ustedes tengan en cuenta, ahí dejé de compartir, ustedes tengan en cuenta cuando estudien y vean los principales tipos de biomas que tenemos nosotros, siempre tienen que estar pensando en la flora, en la fauna, la formación vegetal que le da el nombre, cuáles son los más importantes y por qué nosotros tenemos distintos tipos de biomas, distintos tipos dentro de un bioma de bosque, distintos tipos. ¿Por qué? Porque está vinculado a distintos tipos de clima, donde aparecen estas grandes formaciones vegetales. Y lo mismo hablamos de los desiertos. Para lo mismo decimos, tenemos desiertos fríos, tenemos desiertos cálidos. Entonces, quiero que quede claro el concepto de bioma vinculado a la formación vegetal, fauna que acompaña y quién determina el clima. Y en algunos biomas muy especiales hay además componentes como el suelo, y mencioné las praderas o los pastos, ¿sí? Donde tenemos nosotros los principales cultivos del mundo, que también el suelo juega ahí un rol fundamental. Cuando hablamos de biomas de montaña, estamos hablando básicamente del relieve ahí, como condicionante del bioma principal, la transición. Bueno, hasta acá llego porque tenemos mucho para hoy. Le dejo a Fabio que pueda continuar un poco con todo esto. Vamos a subir estos videos al aula